sueño es irme a la universidad, estudiar y aprender todo lo que pueda y traer todo lo aprendido a la Argentina, influir a toda la comunidad sorda y que todos podamos tener una buena educación, viendo a los chicos sordos de chiquitos. Es muy difícil la educación acá. Y en general acá hay alguna carrera terciaria en lengua de señas y no más, no hay carreras universitarias. La universidad le abre las puertas. Está todo listo, tenemos la carta de admisión, todo. Falta el dinero. Falta el dinero. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. El primer año de vida marca la suerte de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. El chico necesita una cucharita de leche y un beso. Si yo no le beso el cachete, no lo engancho con la vida. María José, ella es la mamá de Rocío, nos recibe hoy en su casa, en Olivos, porque Rocío es hipoacúsica y ella tiene un sueño, que es poder ir a estudiar a Washington, a una universidad adaptada para chicos hipoacúsicos. Ella nació con esta dificultad auditiva. ¿Cómo fue? Ella nació hipoacúsica, pues yo tuve rubiola en el primer trimestre del embarazo. ¿Te habían dicho cuando tuviste rubiola que podía causar algún problema en el bebé? Sí, yo lo sabía porque soy médica y soy infectóloga, o sea que Exacto. casualmente me tocó una enfermedad de las que yo atiendo. De todos modos, hay una serie de otros problemas que puede provocar la rubiola, de los cuales no se detectó ninguno, el embarazo fue normal, nació Rocío. Pero tanto yo como su papá, que es médico también, estábamos alertas porque sabíamos que había sido un embarazo con determinadas características. Recién a los 6 meses, cuando tuvimos una sospecha fuerte, porque no reaccionaba ante los ladridos de un perro, es una cosa tan de todos los días, nosotros dijimos acá pasa algo, un bebé reacciona claramente cuando un perro ladra, y ahí la llevamos y ahí le hicieron el diagnóstico. Es un momento muy complicado porque fue nuestra experiencia y por lo que yo he hablado con otros padres, la de muchos padres, es muy difícil encontrar a aquella persona que de entrada, aquella persona quiere decir ese médico u otro profesional, un psicólogo, quien te siente y te pueda contar, aunque sea algo del inicio. Cuando yo llamé al pediatra de Rocío a decirle lo que me había dado el estudio, y aún siendo yo médica, más o menos entendiendo el asunto, él me contestó por teléfono: señora, llame al neurólogo. Y esa fue la contención que yo tuve. Claro. Y a los 8 años le hicieron el implante coclear, cosa que ahora está muy difundida, casi todo el mundo lo conoce. En ese momento fue de los primeros en el país. ¿De qué consta el implante? Es un dispositivo que se coloca en la cóclea, que reemplaza la parte que en este tipo de sordera que tiene Rocío está dañada, y por el cual ella usando, es una operación más un aparato que se usa similar a un audífono, ella puede escuchar. ¿Y cambió significativamente? Cambió claramente. Rocío ya antes del implante, a diferencia de otros chicos, tenía facilidad para hablar y hablaba, pero no escuchaba nada. Los audífonos no le brindaban casi nada, así que hacía todo por lectura labial y hablaba, pero con el implante esto cambió radicalmente, ¿no? Antes del implante, ¿cómo fue su educación? Bien chica, empezó en el colegio especial para chicos hipoacúsicos en Las Lomas Oral. A los 5 años ya empezó allí. ¿Y estuvo hasta los...? Y ahí estuvo aproximadamente, habrá estado 3 o 4 años, porque en Las Lomas Oral lo que hacen es cuando consideran que los chicos están en condiciones de integrarse a un colegio común, les dan el pase, digamos, a un colegio común. Así que después en 3er grado ya empezó en una escuela común. A los 8 años te hicieron un implante que fue el que te cambió realmente el tema de la audición. Sí. Hasta esa edad vos casi no escuchabas. Sí, hasta los 8 años no escuchaba nada con los audífonos y bueno, hasta que recibí el implante coclear. Y fue un milagro para mí porque como que aprendí un montón de cosas. Y ¿Qué te acordás de esa primera vez que escuchaste? no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que me desperté del hospital, en el quirófano, y me desperté y bueno, estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a reaccionar. Y bueno, me puse el implante y de ahí empecé la rehabilitación, me empezaron a enseñar a hablar, a escuchar. ¿Pero a escuchar enseguida? ¿Empezaste a escuchar después del implante?
Sí, apenas, o sea, con la rehabilitación. Ah, ok. Sí. Fui escuchando y fui aprendiendo. Y fue un milagro para mí porque como que podía comunicarme con mi familia, podía comunicarme con mi mamá, podía escuchar por teléfono, y podía escuchar música y ver la televisión y fue una linda experiencia. Me imagino que la comunicación entre vos y ella habrá sido todo un aprendizaje para vos, ¿no? Poder comunicarte con tu hija. Es un mundo muy distinto que uno desconoce por completo, hasta el día que te dicen que tu hijo es sordo, salvo que hayas tenido a alguien en la familia, no es nuestro caso, cero experiencia. Y la comunicación es difícil. Somos privilegiados. Rocío, como te decía, habló desde muy chiquita, nadie sabe muy bien cómo, porque no escuchaba nada, pero ella hablaba. Por supuesto no tenía el vocabulario de un chico oyente, pero uno se podía comunicar hablando. Esto a partir del implante cambia radicalmente, ¿no? Triplican el lenguaje, escuchan absolutamente todo. Es otra historia. ¿Vos tuviste también que educarte en el mundo hipoacúsico? Por supuesto. Todavía no me eduqué todo lo que ella querría. Bueno, pero los hijos somos exigentes. Porque educarse en el mundo hipoacúsico probablemente incluya todo lo que ya me eduqué y quizás incorporarme al mundo de la lengua de señas, que es el mundo que sigue, ¿no? Hay chicos que deciden, ok, el oralismo está bien, pero aparte yo me siento más cómodo en lengua de señas. Uno lo va aceptando y entendiendo con el tiempo. A mí me llevó mi tiempo porque a mí me habían formado en el oralismo, en las lomas oral, en que estos chicos podían hablar y podían... Bueno, Rocío me enseñó que existe otro mundo también y que ella se siente más cómoda en ese, y es una opción personal y respetable. Surge que Rocío quiera ir a estudiar a esta universidad? Cuando Rocío estaba terminando su secundario, que lo hizo en una escuela en lengua de señas acá en Capital Federal, se dio cuenta, después de haber pasado todos sus años de estudio, que para estudiar, digamos que para la parte académica, ella se sentía más cómoda en lengua de señas y rendía mejor. Y se enteró, la verdad, de casualidad, como se enteran ahora en las redes sociales y las cosas, que existían 2 o 3 universidades en el mundo, no más, donde todas las clases, todas las materias se dictan en lengua de señas. Y empezó a averiguar y así surgió la idea, y esta era por ahí la más accesible, donde amigos de ella habían ido, y así surgió la idea, el sueño de poder ir a estudiar a Washington. Acá en la Argentina no existen universidades con lengua de señas. ¿Y cuál es la carrera que ella quiere estudiar? Ella quiere estudiar una carrera que allá se llama Estudios Internacionales, que trata principalmente sobre la comunidad sorda y las distintas comunidades sordas en los distintos países, y otros estudios sociales, y aparte como carrera menor, como la llaman allá, lingüística. Su objetivo es ir a estudiar, pero después volver al país y poder volcar acá sus conocimientos ayudando a otros niños hipoacúsicos. Sí, absolutamente, aparte por esto, ¿no? Por lo que pasa en general, terminan el secundario, y aquellos pocos chicos hipoacúsicos que pueden adaptarse a una carrera para chicos oyentes está perfecto, pero hay un número inmenso que no lo pueden hacer, y en general acá hay alguna carrera terciaria en lengua de señas y no más, no hay carreras universitarias. Así que la idea es formarse todo lo que puede y volver a ver qué se puede hacer acá por la educación superior. Contanos, Rocío, ¿por qué querés ir a esta universidad y cuál es su particularidad? Es una universidad única para chicos sordos, donde puede tener una buena comunicación entre los profesores y los alumnos. Y es una buena universidad para mí, porque puedo estudiar sin que tenga barrera de comunicación, y ahora con esa universidad puedo aprender mucho mejor y tener una buena comunicación con los profesores y con los compañeros y con la lengua de señas, que es una buena comunicación para mí. ¿Cuál es la diferencia con ir a estudiar acá quizás a la UBA, que es una universidad para oyentes? Por ejemplo, en la UBA hay un montón de alumnos, y si yo soy la única hipoacústica, me puedo perder. Y cuando los alumnos hablan, o cuando el profesor hace la vuelta para que viene el pizarrón,
cuando dicta algo yo me pierdo. Cuando ella empezó el secundario en lengua de señas, lo pudo comparar con sus clases en un colegio común al que ella había ido, porque pudo ir durante unos 5 años, estuvo en un colegio común. Ahora notó que su rendimiento académico era muy diferente. Para un chico hipoacúsico, para algunos al menos, lograr prestar atención en una clase, como puede haber en la UBA o en otras universidades, con 40 alumnos, 50 alumnos o 300, es un esfuerzo inmenso, inmenso. Y eso le quita energía, digamos, al esfuerzo académico. Ellos tienen que poner su esfuerzo en estudiar lo que quieran estudiar. Se necesita una educación adaptada, ¿no? Absolutamente. Son aulas chicas, son aulas con aproximadamente 10 alumnos, es un profesor para esos 10 alumnos, tienen ayuda permanentemente, tienen la biblioteca adaptada, tienen el comedor, todas las instalaciones adaptadas para los chicos hipoacúsicos. Es muy diferente a la posibilidad que tienen acá. ¿Cuándo fue que surgió esto de ir a estudiar afuera y cómo lo encararon ustedes como familia? Rocío terminó el colegio hace aproximadamente 2 años y medio y bueno, empezó a averiguar de esta universidad y viste cómo son esas cosas, empezó a mandar cartas, a preguntar. Por supuesto, cuando vimos los costos de inicio, para los argentinos, costos de ese tipo son casi inalcanzables. Como casi todas las universidades, para el principio no brindan ellos ningún tipo de beca ni nada. Y bueno, con un poco de ayuda de toda la familia, no solo de la familia chica, sino de la familia grande y algunos amigos, entonces se pudo ir juntando para esta primera parte que ella ya hizo, que es la parte de idioma. Claro, ¿ella qué estudió ya en esta universidad en Washington? Ella durante 1 año y medio estudió inglés, porque sabía poco inglés, el que había aprendido en el secundario, y lengua de señas en inglés, lengua de señas americana, que ella no manejaba. Ella habla lengua de señas argentina y no americana. Claro, porque hablamos que no es internacional la lengua de señas. La lengua de señas es una lengua diferente en cada país. Tienen algunas cosas en común, pero es diferente en cada país. Así que eso aprendió durante 1 año y medio, rindió todos los exámenes, llegó al nivel más alto, volvió acá porque se habían acabado los fondos y rindió desde acá hace 2 meses los exámenes que le faltaban para entrar a la universidad y hace 1 mes le mandaron la carta diciendo que había sido admitida. O sea, ella tiene la posibilidad, la universidad le abre las puertas. Está todo listo, tenemos la carta de admisión, todo. Falta el dinero. Falta el dinero. Vos ya tuviste la posibilidad de estudiar en esta universidad, que estudiaste inglés y la lengua de señas americana. Sí. ¿Y qué nos podés contar de esta experiencia? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo está adaptada? Al principio me costaba mucho porque era otro idioma que yo no sabía y también el nivel de señas americano que tampoco no sabía y bueno, y fui aprendiendo y estuvo buenísima la experiencia porque compartíamos todo con todos mis compañeros y eran de distintos países y distintos idiomas y estuvo muy buena la experiencia. ¿Esto fue hace cuánto? Hace 1 año y medio. Pero sí. después volviste y decidiste que querías estudiar una carrera. Sí. ¿Qué nos podés contar sobre esta carrera? Y bueno, yo quiero estudiar de estudios internacionales y como una carrera corta lingüística. ¿Y después te interesaría volver? Y enfocarme a la comunidad sorda, mejorar en la educación para que tenga una igualdad que los oyentes, porque hay muchos límites con los chicos sordos, que hay muchas cosas que no pueden hacer. Entonces me gustaría volver y enseñar y mejorar a la educación de los chicos que hablen de señas. ¿Cuál sería tu sueño o de qué manera verías que podés llevar una vida acá en Buenos Aires bien adaptada? Mi sueño es irme a la universidad, estudiar y aprender todo lo que pueda y traer todo lo aprendido a la Argentina y influir a toda la comunidad sorda, mejorar y que todos podamos tener una buena educación, igual que los oyentes, y tenemos una buena comunicación entre la sociedad y que la sociedad sepa más acerca de la sordera, de la hipoacusia, todo eso. Hoy, digamos que tu problema para ir a Estados Unidos y poder estudiar sería meramente económico. Exacto, sí. Pienso que alguien se me ayuda, yo me gustaría cumplir mi sueño, porque siempre fue mi sueño y siempre quiero ir a esa universidad porque me encanta cómo está adaptado para los chicos sordos y está muy bueno, como que me encantó. Rocío, vos podés hablar, escuchás también. Sí.
Pero sin embargo, te sentís más cómoda en el lenguaje de señas. Sí. ¿Y por qué es esto? Y porque a veces cuando se tiene un grupo de oyentes, a veces como que yo sé que a los oyentes les cargan, que yo digo, ¿qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? En cambio, cuando estamos en un grupo de sordos, hablando en de señas, como que todos sabemos cómo comunicarnos. Por ejemplo, una persona habla, entonces todos miramos a esa persona. En cambio, los oyentes hablan al mismo tiempo y yo como que me pierdo. ¿Hay posibilidad de pedir una beca en la Universidad de Washington? Estando acá, lejos de la universidad, es muy difícil porque como que no sabe cómo soy. Pero una vez entrando a la carrera o a la universidad, eso puedes saber, porque dependiendo de las notas o también de la situación que esté, o todo eso. O sea, una vez ingresando a la universidad es más fácil de conseguir becas. ¿Qué es lo más difícil a lo que te enfrentaste, si es que podés discriminarlo, ¿no? Uno lo que quiere, obviamente, es que dentro de su discapacidad su hijo pueda desarrollar todo su potencial. Y es muy difícil encontrarte con gente que te pueda describir la situación. Y encontrar quien te explique qué es esto. Un chico es hipoacúsico, ¿va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Me va a entender? ¿Va a poder estudiar? Son infinitas las preguntas. Y no te las contesta nadie en general. Hay lugares donde te las contestan. Ella te fue contestando algunas preguntas. El resto te las contesta ella, y el tiempo, claramente. Pero la ansiedad del primer momento donde ella no te puede contestar nada es complicada. Hoy, mirando así al pasado, ¿qué balance podés hacer? Ahora veo que Rocío se pudo desarrollar normalmente, hace una vida independiente, pueden manejarse en los dos idiomas que mayormente habla la comunidad hipoacúsica y que hablan los oyentes. Es otra historia, pero fue una historia complicada, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para ella y para la familia. No es sencillo, se puede. Vos ya estuviste viviendo un tiempo en Washington. ¿Cuáles son las diferencias que notaste? Allá hay muchas formas de comunicación. Por ejemplo, allá somos más independientes en vez de depender de nuestros padres. Por ejemplo, pedir algo de comida, tenemos un intérprete que podemos llamar por teléfono y aparece un intérprete en la televisión y bueno, de ahí nos podíamos comunicar y pedir una pizza. Allá si querías podías pedir una pizza. Ahora, acá en Buenos Aires, bueno, vos en tu caso podés hablar, pero un sordo que no sabe hablar, ¿cómo hace? Bueno, hay algunos padres le pueden ayudar. O también hay un sistema por internet, pero que es llama telefónica, que vos entras con tu nombre, con tu usuario y entras y hay un chat que va a pedir algo, pero a veces tarda mucho, está demorado el servicio y entonces como que tarda mucho. No sirve demasiado. Claro. ¿En qué cosas vos pensás que la sociedad argentina no está adaptada todavía a incluir a la gente hipoacústica? Y falta mucha información, porque se nota que en la sociedad no saben mucho a la relación de los discapacitados, incluidos los hipoacúsicos, y no tienen mucha información que sepan acerca de la hipoacusia. ¿Cuáles son las cosas más importantes que tenemos que saber acerca de la hipoacusia? Y, por ejemplo, hablarlo de frente en frente y tener una luz bien que se vea, porque si estás en un lugar muy oscuro y no se ve, no se puede comunicar, y que te maduren. Y si hay una persona que no sabe hablar, que puede mostrar, escribir un papel o escribir un mensaje de texto y mostrarle a la persona para que se pueda comunicar. ¿Faltan cosas para albergar de una manera igualitaria a la gente hipoacúsica? Sin duda alguna. Apenas nos estamos asomando a que hay algunos programas de televisión en lengua de señas, apenas nos estamos asomando a que subtitulan algunas cosas, es otra cosa que cuesta que entre. Los chicos sordos necesitan que todo esté subtitulado, si no, no pueden acceder a todo lo visual, algunos sí, otros no. En la Argentina estamos muy, muy, muy lejos. Seguramente estamos más cerca que hace 23 años, pero faltan muchísimas cosas. Seguramente también con lo que ella pueda aprender afuera. Esa es la idea.
pueda venir y traer esas cositas para ir mejorando también la sociabilización, ¿no? Exactamente, y que puedan tener una vida donde toda la energía no tenga que estar dedicada a poder hacer lo que nosotros hacemos sin ningún esfuerzo. Ese es el tema, que su energía pueda ir a lo que quieran hacer, para ellos, para la sociedad, y no para ver cómo llamo por teléfono para hacer el pedido para comer esta noche. A lo largo de tu vida, ¿cuáles son las dificultades más complicadas a la hora de salir de tu casa y hacer un día común? A veces cuando voy a los negocios, a veces me pongo incómodo porque a veces como que no me entienden. O cuando hago un trámite, eso es lo que más me molesta, porque a veces las ventanillas son polarizadas y yo no puedo ver. Entonces a veces tengo que escribir y decir, mira, soy hipoacústica, no puedo entenderte. Y a veces como que ellos no te entienden lo que significa la hipoacústica. Pero, o sea, me fui acostumbrando y luchando, así comunicándome. Sí. ¿Vos avisás? O sea, ¿le avisás Claro. a la otra persona? Sí. Y cuando terminaste la secundaria, porque ya hace un par de años, ¿tuviste posibilidad de trabajar? ¿Buscaste trabajo? ¿Cómo te recibe la gente cuando decís soy hipoacústica, quiero trabajar? Después de la secundaria, bueno, empecé a mandar currículums a todas las agencias, especialmente para discapacitados. Y bueno, estuve en varias entrevistas y todos ya sabían por mi discapacidad, porque era a través de las agencias, que las agencias son especialmente para los discapacitados. ¿Te convocaba gente? Sí. ¿Qué tipo de trabajos surgían? Y bueno, yo estuve trabajando en una compañía financiera haciendo data entry. Ah, bien. Y tuve unos meses ahí y todo bien. O sea, era un equipo de oyentes con compañeros. Había unos sordos también que trabajaban ahí. Y bueno, me enteré bien. O sea, sí. ¿Hay posibilidades de trabajo para la gente hipoacústica? Y ahora está medio difícil porque hay un montón de chicos que estamos sin trabajo, hasta yo también, y no tenemos trabajo y es muy difícil conseguirlos. ¿Hoy por qué no trabajas vos? ¿Es una decisión tuya o Que, justamente no, vos? yo estoy buscando trabajo, pero hace como ya van 6 meses que no consigo ni un trabajo. O sea, ya fui a varias entrevistas, pero nada. Y está muy difícil ahora, entonces como que hay una barrera, como que está, con la discapacidad está muy difícil para conseguir trabajo. Para describir la experiencia de ser una mamá de una mujer ya hipoacústica, ¿cómo la podrías describir? Ahora es una experiencia muy interesante con muchas cosas para aprender, pero estoy hablando a los 23 años de Rocío. Cuando todo esto empieza es un desafío muy, muy complicado y sobre todo como pasa con la patología o la discapacidad de cualquier hijo, el asunto es que nadie te sabe informar cuando todo esto empieza y hace 23 años mucho menos que ahora, ¿no? Así que ahora es muy interesante, se abren muchas puertas, hay muchas, como decía, aprendí esto de los dos mundos dentro de la hipoacusia, pero el principio es difícil, es muy difícil. Pero ahora ya ella es una mujer, se la ve Ahora bastante es otra independiente. historia, es ella la que me enseña a mí, ella hace una vida absolutamente normal, estudió como hablábamos y se desarrolla en forma absolutamente sola, hace todo por su cuenta y me cuenta las cosas del mundo, de lo como llaman ellos, de la comunidad de sordos, porque ellos se llaman así. ¿Y vos qué sueño tenés para ella? Todos contestamos que sea feliz. Una vez que uno se da, más o menos cree darse cuenta por qué camino ella está siendo feliz, y yo ya la vi en Estados Unidos haciendo su vida en esa universidad, ya sé cómo estaba ahí. Entonces ahora mi sueño es que ella pueda desarrollarse en la carrera que ella elija, sea esa, cambie después, lo que sea, pero que pueda estudiar, que acá no puede. ¿Por qué ella eligió eso? No por esta cosa de que estudie, sino porque es lo que la hizo feliz el tiempo que estuvo y creo que puede desarrollar mucho más. Ahora, si quisieses arrancar la carrera en Washington, lo podés hacer en agosto. Sí, en agosto, sí. ¿Estás admitida? ¿Ya recibiste la Sí, carta? ya recibí ¿Cuándo todo. recibiste la carta de admisión? En mayo. En mayo. Sí. No me lo esperaba. Y bueno, hasta que recibí la carta no podía creer. ¿Tuviste que dar un ingreso? El examen de ingreso no, era un examen para saber si podía entrar a la universidad. Y lo rendí acá y bueno, me fue bien y bueno, y ahí lo mandé a Washington y ahí me admitieron. Cuando decidiste acudir a la gente para cumplir tu sueño, escribiste una carta, ¿no? Sí, fue hace bastante, fue hace 2 meses y yo no salía nunca.
hasta que de pronto salió y entonces recontenta porque era una posibilidad, una oportunidad para que la gente sepa que estoy esperando el sueño ese. Y bueno, ¿hubo alguna repercusión con esa carta? ¿Cuáles son las expectativas que tenés a la hora de escribirla, las que tuviste y bueno, lo que sucedió después? Al publicar esa carta quería que alguna empresa o alguien, una institución que vea esa carta y que pueda dar una mano, ayuda económica para poder viajar. ¿Qué le decís para convencerlos de que ella tiene que ir a estudiar? Lo que yo les diría, no a nivel individual, yo diría que los chicos hipoacúsicos tienen derecho a una educación superior y acá en la Argentina no la pueden conseguir, salvo raras excepciones. Creo que el caso individual de Rocío podría servir solo como un estímulo para que ella empiece y otros lo puedan conseguir, como lo han hecho. Hay algunos argentinos que han estudiado en esta universidad y ya se recibieron. A ver si ella puede hacer lo mismo y traer toda esa experiencia acá. Para eso necesitamos ayuda, si no, no se puede hacer. Rocío, para el que nos está escuchando del otro lado, ¿qué podés decirle para que te ayuden a cumplir este sueño? Yo quería decir que mi sueño es un sueño muy grande para mí y que es muy importante para mí porque es una decisión fue una decisión muy difícil porque estando en otro país, estando en el exterior, lejos de mi familia, pero sé que me va a ir bien porque es una decisión como que para mejorar la educación para los chicos de acá, porque ahora viendo a los chicos sordos de chiquitos, está muy difícil la educación acá. Entonces siempre me gustó ir allá y traer todo aprendido para poder enseñarles todo para que puedan tener lo mismo que otros chicos. Que otros chicos, sí. Si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. El primer año de vida marca la suerte de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. El chico necesita una cucharita de leche y un beso. Si yo no le beso el cachete, no estimulo su imaginación, no exacerbo su curiosidad, no lo engancho con la vida. Seguramente cada una de las historias que llegan al consultorio del doctor Abel Albino llevarán en sí para él la importancia que lleva consigo su historia y su acción, no solo como pediatra, como médico, como investigador. ¿Cómo se inicia esta historia? Yo empecé a trabajar en pobreza y desnutrición debajo de un árbol, subido a una lata de 20 litros de pintura que llevaba en el baúl del auto, y hablándole a las madres de la importancia de nutrir a los chicos. Y me sentaba en el tacho de 20 litros y era escritorio. Me subía al tacho y era tarima. Y con eso me arreglaba. Y así fui convenciendo y sumando voluntades y sumando gente y aceptando apoyos y aportes y motivando y entusiasmando. Y bueno, y eso formó ese fueguito primario, esa masa crítica necesaria para ir a hacer el gran fuego.
Conina es cooperadora para la nutrición infantil. En realidad estos centros los genera el profesor Monkever en Chile, que se da cuenta que el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido. Si lo llevo al hospital general se infecta y se muere. Entonces dice, tengo que hacer ámbitos que no sean tan costosos como el hospital, ni tan pobrecito como su casa. Y genera estos centros de recuperación nutricional. Y él ve que la mortalidad del 28% baja al 2.8%. El tiempo de internación de 3-4 meses baja a un mes y medio. Los reingresos de 4 por año, totalizando 120 días de internación a veces, bajan a 0 porque se trabaja sobre la familia. Y el costo operativo de $300 diarios, internacionalmente lo que vale una cama hospitalaria, baja a $30 diarios. Eso es Monkever. Nosotros no podemos hacer el hospital de Monkever porque tenemos resistencia. Yo no soy Monkever y Argentina no es Chile, así que nos costó convencer un poco más. Pero Dios sabía lo que hacía en ese momento porque nosotros no pudimos concretar inmediatamente el hospital, pero no dejamos el tema, no bajamos los brazos, nos metimos en los ranchitos, vimos cómo vivía la gente. Lo mejor en la sociedad es el hombre, lo mejor en la creación es el hombre. Hoy Conina está en 60 ciudades argentinas y estamos también en 9 ciudades en el extranjero. Tenemos 2 centros en Paraguay, 2 en Perú, 2 en Gambia, 1 en Mozambique, o 1 en Guatemala, otro en México. Así que están concretándose los 3 últimos, Guatemala, México y Mozambique. En un par de meses más ya estarán funcionando a pleno. ¿Qué pasa con ese chico que llega con IN y hay una acción concreta, hay una manera de encarar ese problema de desnutrición? ¿Cómo sería? Nosotros nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. Ajá. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días nos rebota al chico ese ambiente y estamos alimentándolo de vuelta, no sirve. Entonces dijimos hace muchos años, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Si yo tengo un chico con hambre, le doy unas uvas, una fruta, un plato de sopa y se le va el hambre. Pero no quiere decir que esté bien alimentado. Si yo quiero combatir la desnutrición, puede ser que en una generación lo logre, porque debo hacer un abordaje integral de toda la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Si yo quiero una gran nación, debo preservar el cerebro dentro del año, embarazo y primer año. Más todavía, embarazo primero y segundo año. ¿Y qué sería ese Esos son preservar? Los 1000 días. ¿Cómo sería? Claro, el cerebro es el órgano que más rápidamente crece. El cerebro, cuando nace un chico, pesa 6 monedas de 1 peso. Y cuando camina el chico, ¿cuánto pesa? 150 monedas de 1 peso, casi 1 kilo, 900, 950 gramos. Y de adulto, 1,2 kg. O sea que el crecimiento posterior al año es muy pequeño. Ahí está la cuestión. La clave es el primer año. El primer año de vida marca la suerte de ese sistema nervioso central y por lo tanto de ese individuo, de ese pueblo, de esa nación. En el primer año el cráneo crece a un ritmo de 1 centímetro por mes. 12 meses, 12 centímetros. Nacemos con 35 centímetros, que es el canal del parto. Y luego crece 1 centímetro por mes. O sea, el 35 se va a 47. Hay que fijarse en las libretas de los hijos, los sobrinos, los vecinos. Y en el segundo año, ¿cuánto crece? En el segundo año solamente 2 centímetros. 1 centímetro en el primer semestre y se cierra la fontanela anterior y el cráneo pasa a ser una unidad sellada y con el motor apagado ya 1 centímetro más en el segundo semestre. Y se terminó, lo hecho está. Después se interconectarán esos cables con los cables de las otras neuronas.
Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso? ¿Por qué razón aumenta el tamaño de ese cerebro? ¿Por qué se expande ese cerebro y hace que la caja craneana crezca? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 rayitas del centímetro, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. El chico no es un automóvil que le lleno el tanque y camina. No, el chico necesita una cucharita de leche y un beso. Si yo no le beso el cachete, no se lo muerdo, no le cuento del payaso Plin Plin, no le hago de los ositos, no le cuento de hacer tortitas, no estimulo su imaginación, no exacerbo su curiosidad, no lo engancho con la vida. El chico necesita a su familia, necesita a su mamá, necesita a su papá, necesita a sus abuelos. Necesitamos la familia, la única escuela de humanidad que existe, patrimonio de la humanidad. ¿Dónde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre? ¿Dónde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre? ¿Dónde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo? ¿A un bebito si no se tuvo un hermanito o un sobrinito? ¿O a un enfermo si no se vivió en ese ámbito? La familia, la familia, la familia. Yo he visto morir chicos alimentados con alimentación parenteral traído de Estados Unidos, sin amor. La mejor alimentación que podía tener. La mejor teóricamente, sin amor. Y surgir chicos, está demostrado eso, está publicado, que lo han envuelto, su madre está en terapia muy grave y el niño está en neonatología y no toma peso y no toma peso, entonces van y lo envuelven con la mantilla de su mamá y el chico empieza a cobrar peso y empieza a salir de su conflicto. Es fantástico el apego, eso, ovillito de mi carne que en mi seno concebí, ovillito primoroso, duérmete apegado a mí. Eso lo necesita el chico, como el aire para respirar. Siempre me dicen, doctor, ¿dónde hay más pobreza? Y bueno, siempre la pobreza está en los lugares más cálidos y más húmedos. Por ejemplo, hay más pobreza en Miami que en Nueva York, porque en Nueva York directamente no subsiste un pobre. Si no tiene energía, si no tiene buen abrigo, si no tiene estufa, no vive. Es más fácil encontrar pobres en el norte argentino que en el sur. No es que no haya pobres en el sur, hay también, pero hay más en el norte y más en el este que en el oeste. Yo he visto en Mendoza, la cuarta ciudad de la República Argentina donde vivo, chicos durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Entonces se tapan con sangre caliente. Como se tapan con perros, tienen parasitosis. Como tienen parasitosis, tienen anemia. Y como tienen anemia, van a la escuela a nada. Hace unos 5 o 6 meses atrás entré a un restaurante en Mendoza. Y me atendió un mozo joven, un chico joven. Entonces me dijo, qué gusto atenderlo, doctor. Muchísimas gracias, lo miré al chico, muchísimas gracias. Entonces dice, yo he sido paciente suyo. Ah, le digo, qué bueno, qué maravilla. ¿Dónde fuiste? ¿En la calle Rivadavia, donde atiendo hace 20 años? ¿O en la calle Colón, donde atendí 20 años, casi? Y él me dice, no, doctor, yo soy del Algarrobal. Entonces me paré y le digo, ¿vos sos de Conín? Sí, soy de Conín. Pero qué bueno. ¿Y trabajás de mozo aquí? Sí, dice, voy a 4º año de ingeniería electrónica en la tecnológica y trabajo de mozo aquí para mantenerme. Me conmovió a mí, me quedé helado y encantado de la vida. Entonces me dijo el chico, ¿qué va a comer? Y dije, mire, yo la verdad que ya comí.
Si querés, traeme la cuenta. Juan Bautista Alberdi, ese notable político y jurista argentino del siglo anterior, al siglo pasado, nos decía hace 150 años, hay que combatir la pobreza y la ignorancia, porque la pobreza se vende y la ignorancia se equivoca. Ese gran jurista nos decía, debemos ser 80 millones de habitantes para que nuestro país funcione. Hace 150 años, y somos 40 hoy. Pasaron 150 años y no ha crecido el país como debería haber crecido. Tendríamos que ser muchos más, ocupar esos espacios. La Patagonia está vacía. ¿Y en el cielo ve todavía sueños por cumplir, de Conin, suyos, por supuesto, del país, no sé? Yo deseo fervientemente que llegue el día en que pueda cerrar el primer centro Conin. Que ya no sean necesarios y que lo hagamos biblioteca. Listo. Ahí habremos cumplido. Así que la idea de Máxima es ir cerrando estos centros cuando ya no sean necesarios, cuando no existan chicos desnutridos. Mientras tanto existen chicos y debemos estar protegiéndolos. ¿Y qué le ha pasado en el mundo? ¿Qué le ha llamado la atención del mundo y su vínculo con estos chiquitos y con el manejo de la nutrición infantil? Y bueno, que conforme nosotros vamos con este mensaje convenciendo gente, y buena gente, gracias a Dios, en todos lados, convencimos al doctor Luis Serra Mayén, Javier Aranceta Bartrina, Luis Peña Quintana de España, que son hidalgos, son hombres maravillosos. Ellos pusieron un centro Conin en Gambia y bajaron la mortalidad del 130 por 1000 al 60 por 1000 en esa localidad donde trabajan, en base en 3 años. Eso los apasionó tanto, los entusiasmó tanto, los acarició tanto, que el año pasado me invitaron a Granada, a la Universidad de Granada, la Madrasa. Ahí fue en esa bellísima ciudad, fue la reunión de la convención anual de la Real Academia Española de Nutrición y le dieron a Conin el premio Matáis al mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo. Y a mí me nombraron miembro de número de la Real Academia Española de Nutrición. Nuestro país fue un gran país cuando se dijo gobernar es poblar, Alberdi. Nuestro país fue un gran país cuando se dijo hay que hacer de la patria una gran escuela, Sarmiento. Y se cayó cuando se cayeron estos conceptos, cuando se dejaron de lado. Tenemos que levantar la bandera de nuestros mayores. Solamente así no habrán muerto sus pasiones, sus sueños, sus ideales, sus entusiasmos, sus cariños, sus afectos. Tenemos que pensar no en las próximas elecciones, eso lo decía Sir Winston Churchill, sino en las próximas generaciones. Usted habla mucho de la fe, bueno, sus referencias claramente tienen que ver con eso, y le quería preguntar qué opina de este presente que tiene que ver con el Papa Francisco y un presente distinto para una iglesia distinta. Bueno, el Papa Francisco, que es un hombre maravilloso, un hombre bueno, un hombre de Dios, ya conocía nuestro trabajo. Él nos dio un premio Juntos Educar hace como 10 años en el histórico Colegio Nacional Buenos Aires. Luego, él sabe que firmamos un convenio en Caacupé, en Barracas, con un centro que hay allí para trabajar en conjunto. Que es la Villa 21 ahí. Sí, 21-24. Y después estuve en la Academia de Ciencias del Vaticano en noviembre pasado, explicando a científicos de todo el mundo qué es lo que hacemos. Pero antes, en el Colegio San Pablo, firmamos en presencia del nuncio apostólico y de Marcelo Sánchez Orondo, que es el canciller de la Academia, firmamos un convenio con el Vaticano y sembramos un olivo como símbolo de esa unión, por el cual vamos a cooperar
en lo que se llama escuelas ocurrentes. El Papa entiende que si queremos darle educación a los chicos, es condición sine qua non que antes accione CONIN, porque si no tenemos cerebros, no hay qué cosa educar. Así que es fantástico. Doctor, para resumir un poco esta charla, me gustaría que usted piense qué le gustaría escuchar de la gente de usted, que de esta labor concreta de tantos años, o quizás del médico, de ese consultorio que sigue vivo y usted sigue accionando, que se diga usted qué. De mí que se diga algún día que he sido un médico de niños, que me he enamorado de esa profesión, sin duda que sí, que he sido un hombre solidario, sin duda que sí, que he sido un argentino que ha amado este país, sin duda que sí. Así me educaron en mi casa. A mí me educaron queriendo al país. Mi papá hablaba de San Martín, de Sarmiento o de Belgrano y lloraba. Y así me crié yo mirando eso. No era un hombre de llorar. Mi madre me enseñó a ser tierno y solidario con los más débiles. Y me enseñó que eso que a veces se dice pintoresco es un rancho miserable, asqueroso e inhumano. Y ¿qué son los derechos humanos? ¿No será vivir como un ser humano? Entonces, que se diga el día de mañana, este ha sido un argentino cabal. Doctor, ha sido muy amable con su tiempo y con su acción desde esta idea de CONIN y lo que proyecta para con los chicos de aquí del mundo, claro, ¿no? Muchísimas gracias.